Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, amados hermanos, por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, les traigo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Vamos a ver, Señor, qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra. ¿Está bien? Miren qué nos dice. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Está bien? Amados hermanos, vamos a orar. Les pido por favor que puedan tener disposición, humildad, sinceridad, deseo, anhelo de poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y por ese motivo vamos a orar para que sea Dios tomando el control absolutamente de todo. ¿Está bien? Oremos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos estás trayendo a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control absolutamente de todo. Por favor, háblanos. Por favor, ministranos. Por favor, exhórtanos, corrígenos, Señor, conforme a tu voluntad. Que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, justicia y juicio. Nosotros, amado Padre, te necesitamos. Nosotros, Señor, necesitamos que tú, amado Padre, puedas hacernos entender y comprender todas las cosas malas que nosotros usualmente hacemos. Ayúdanos, amado Padre, porque dentro de nuestra ignorancia hacemos tantas cosas, Señor, que realmente creyendo que está bien, pero en sí está mal, amado Padre, delante de tu presencia. Por eso, Señor, danos sabiduría para comprender tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para que todo lo que tú nos hables y enseñas en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones. Gracias, Padre. Toda la gloria, la honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Miren, hermanos, este texto bíblico que acabamos de lecturar es muy interesante, hermanos, porque justamente el día de ayer yo estaba meditando en este texto, ¿no? Estaba meditando, conversando con mi esposa, y llegamos a muchos puntos, a muchas ideas que realmente es sorprendente. Porque aquí, amados hermanos, si ponemos un poco en contexto, aquí esto Jesús le dice a la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice a Jesús, ustedes dicen que nosotros tenemos que adorar al Padre, o sea, adorar a Dios en Jerusalén. Entonces Jesús le responde esto, diciendo que Dios es espíritu. ¿Qué le da a entender con esto? De que Dios nos dice que nosotros, cualquier ser humano puede adorar a Dios sin necesidad de ir a un lugar físico para buscarle. O yo les hago una pregunta. ¿Es necesario ir a una congregación para orar? ¿Es necesario ir a una congregación para alabar a Dios? ¿Es necesario ir a una congregación para estudiar su palabra? No, ¿verdad? Eso lo puedes hacer en cualquier lugar, en cualquier parte del mundo. Obviamente, ¿es necesario ir a una congregación? Claro que sí, porque su palabra de Dios nos dice eso, ¿verdad? Que congreguemos. Pero por ahí no va el tema donde quiero llevarlo. Nosotros sabemos que eso es necesario, claro que sí, pero ¿podemos adorar a Dios en cualquier parte del mundo? Claro que sí, porque Dios es espíritu. Entonces, amados hermanos, en primer lugar, para poder comprender, cuando Dios nos habla de adorar a través de su palabra, cuando Jesús nos enseña que tenemos que adorar a Dios, ¿qué es lo que ustedes puedan comprender con la palabra adorar? ¿Qué puede venir a su mente con la palabra adoración? Miren, la palabra adoración o adorar significa idolatrar, significa exaltar, significa reconocer la grandeza de alguien, en este caso, de Dios. A Él tenemos que adorarle. A Él tenemos que adorar su santo nombre en cualquier parte donde estemos. Decirle lo maravilloso que es, decirle lo extraordinario que es.
¿verdad? Eso significa adorar a Dios. Pero aquí Jesús nos enseña algo, que nosotros tenemos que adorar tanto en espíritu como en verdad. Como les comenté hace un momento, adorar en espíritu quiere decir que no tenemos que ir a un lugar en específico para poder adorar al Padre. Nosotros cuando adoramos a Dios en espíritu, tenemos que conectar nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Ustedes se preguntarán, ¿pero de qué forma? Recuerden, nosotros tenemos al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que conectar con el Espíritu de Dios también. ¿Cómo lo hacemos? En oración, cantando alabanzas, ayunando, teniendo esa comunión íntima con Dios. Es ahí donde uno puede, es ahí donde uno puede conectar su espíritu con Dios, ¿verdad? Entonces, también nos dice que tenemos que adorar en verdad. ¿Qué comprenden con eso? ¿Qué se les viene a la mente decir? Bueno, adorar en verdad, ¿qué es? Amados hermanos, adorar en verdad a Dios, en pocas palabras, es creer que Dios existe, es creer en su grandeza, es creer que Él es todopoderoso. Adorar en verdad es cumplir su palabra y creer en lo que está escrito aquí. Porque muy pocas personas dicen, yo creo en Dios, pero no creen en lo que está escrito aquí. ¿Y por qué digo que no creen? Porque no la obedecen. ¿Cómo pueden decir yo creo si no obedeces? ¿Me dejo entender? Y justamente aquí, amados hermanos, quiero que nosotros meditemos. Miren, en la primera parte, ya dándoles un contexto para que puedan comprender, ahora sí, miremos en la primera parte del versículo 23. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Esta palabrita de adorarán está hablando en futuro, no está hablando en presente, o no habló en pasado Jesús. Jesús habla en futuro, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos, habla de verdaderos. Entonces quiere decir que hay una falsa adoración o hay una forma incorrecta de adorar a Dios. Claro que sí, eso luego lo vamos a hablar. Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Hermanos, ¿saben por qué acá Jesús está hablando en futuro? Porque la única manera que tiene el ser humano de poder adorar a Dios de una forma correcta es gracias al Espíritu Santo. Y cuando Jesús hablaba esto, ¿estaba el Espíritu Santo en la tierra o no? Aún no estaba, ¿verdad? Recordemos, el Espíritu Santo desciende a esta tierra, a este mundo, cuando Jesús se va. Jesús dijo, es mejor que yo me fuera, pero no estarán solos. Enviaré al Consolador, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué habla aquí en futuro? Porque en aquel momento muchas personas adoraban a Dios de una forma legalista o de una forma basado en adorar en verdad. Usualmente antes, amados hermanos, los fariseos, los escribas, eran muy estrictos en la ley, ¿verdad? Muy estrictos. Mataban a pedradas a cualquier persona que incumplía los mandamientos. Paraban criticando y juzgando a cualquier persona que no cumplía los mandamientos, ¿verdad? Entonces, Jesús dijo que vino a este mundo a perfeccionar la ley, no a incumplirla. Él vino a cumplirla y a perfeccionar la ley. Entonces, Jesús dijo, van a adorar ustedes en un futuro de una forma correcta a Dios. Entonces, ¿cuál es la forma correcta que nosotros tenemos que tener para adorar a Dios? La forma correcta es tanto adorar en espíritu como en verdad. ¿Y quién nos va a impulsar a adorarlo de una forma correcta a Dios? Es el Espíritu Santo. Con nuestras fuerzas humanas, amados hermanos, no vamos a lograr nada. ¿O es que ustedes creen que con sus propias fuerzas o con su propia sabiduría creen que van a adorar a Dios?
¿Lo podrán hacer de una forma correcta? No lo van a poder hacer. Humanamente no podemos adorar a Dios. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a buscar de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que nos enseña, quien nos hace recordar, etc. Entonces, es por eso que Jesús aquí habla en futuro. Porque cuando descienda, porque cuando venga el Espíritu Santo, es ahí donde van a adorar a Dios de manera correcta, de una forma verdadera. ¿Saben por qué, amados hermanos, habla de los verdaderos? Dando a entender que hay una forma incorrecta. Porque antes, como les mencioné hace un momento, solamente buscaban adorar a Dios basado en la palabra. Eran muy estrictos, muy legalistas. Jesús vino a mejorar esos mandamientos, esa ley. Y cuando Él se fue de este mundo, hablo de Jesús, descendió el Espíritu Santo. Ahora, dentro de todas las enseñanzas que Jesús nos dejó, ¿qué nos dijo? Ama a tu prójimo, bendice al que te maldice, no pagues mal por mal, sino vence el mal haciendo el bien. Si amas a Dios, guarda sus mandamientos, etc. ¿Verdad? Ahora, ¿los frutos del Espíritu Santo acaso no es paz, paciencia, amor, benignidad, templanza, mansedumbre, etc.? Entonces, esos frutos del Espíritu Santo tienen que estar en nosotros para poder adorar a Dios de una manera correcta. Antes, cuando alguien pecaba o iba en contra de los mandamientos que tenían, eran muy estrictos, muy legalistas, lo condenaban, incluso lo condenaban a muerte. ¿Qué es lo que hicieron con Jesús? Pero hoy en día, Jesús, en base a su enseñanza, nos dice, no, está bien, adora a Dios basado en la verdad, en mi palabra. Pero también recuerda los frutos del Espíritu Santo. Si Jesús nos dio una enseñanza, hermanos, Jesús, cuando estaba yendo a ser crucificado, ¿por qué no se basó en base a la palabra de Dios? ¿Por qué simplemente no le dijo al Padre que haga justicia con todas esas personas que lo estaban llevando a la cruz del Calvario? Claro, ¿era dentro del propósito por la cual Jesús vino a este mundo? Claro que sí. Pero Jesús, dentro de su humanidad, también pudo haberle dicho. Jesús, dentro de cumplir los mandamientos que cumplían en ese momento, pudo haberle dicho, Señor, haz justicia tú, porque me están llevando a la cruz. Entonces, Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué nos enseñó? Tienen que perdonar 70 veces 7. Amen a sus enemigos. Entonces, dentro de todas las enseñanzas y mandamientos que en aquel momento los fariseos, los escribas tenían, Jesús perfeccionó eso, basado en los frutos del Espíritu Santo. No sé si me estoy dejando entender, pero para hacerlo más sencillo, antes adoraban solamente en verdad, basado en la palabra y listo. Si tú no cumplías uno de los mandamientos, te podían matar. Hoy en día, todos nosotros pecamos. Todos. ¿Verdad? Hoy en día, ¿cómo es la enseñanza que nos dan? ¿O cómo es la enseñanza que Jesús dejó? Antes, a tus enemigos, a los que iban en contra de la palabra de Dios, en contra de tu Dios, buscaban quitarle la vida. Hoy en día, las personas que van en contra de nuestras creencias, en contra de nuestro Dios, en contra de las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, no pasa por nuestra mente quitarle la vida, ni mucho menos maldecirlo, sino todo lo contrario, amarlo, orar por él y bendecirlo. Ahí me dejo entender, hermanos, esa es la forma correcta que nosotros tenemos que adorar a Dios. Ustedes tal vez se preguntarán, pero ¿dónde está la adoración a Dios haciendo eso? Bueno, hermanos, recuerden, Jesús dijo que Él está buscando. Miren, aquí nos dice, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
la palabra buscar. ¿Por qué Jesús busca? ¿Por qué el Padre busca a esos adoradores? Porque dentro de mucha multitud no está a simple vista, por así decirlo, esas personas que realmente adoran a Dios. Hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día muchas personas creen adorar a Dios, pero adoran de una forma incorrecta. Ahora vamos a ver los puntos de adorar a Dios de una forma incorrecta. Aquí Jesús nos enseña de dos formas, espíritu y en verdad. Son las dos formas que nosotros tenemos que adorar a Dios. Pero hoy en día, hermanos, muchas personas solamente adoran a Dios en espíritu, nada más. Seguramente ustedes conocerán. En sus congregaciones puede haber muchos hermanos y hermanas que en la oración son muy buenos, en ayuno son muy buenos, para cantar alabanzas son muy buenos. Pero pregúntale algo basado en la palabra, algo basado a la doctrina que Jesús nos ha enseñado, y carecen de información, carecen de conocer la palabra de Dios. Jesús, que nos dijo, nosotros tenemos que crecer por igualdad, tanto en conocimiento como en espíritu. Muchas personas creen que están adorando a Dios de una forma correcta, pero no es así. Por eso es muy bueno conocer la palabra. Jesús aquí manda que adoremos en espíritu y en verdad. Muchas personas solamente adoran en espíritu. Solamente creen que adorar a Dios es orar, ayunar, cantar alabanzas e ir a congregarse. Listo. Se olvidan el estudiar la palabra, se olvidan el escudriñar las escrituras. Se olvidan de eso. Y la pregunta es, si nosotros desconocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos honrar o adorar a Dios en nuestro día a día o en nuestra vida cotidiana con muchas cosas que puede pasar en nuestra vida? Ante discusiones, ante necesidad, ante problemas, ante enfermedad y ante muchas cosas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo uno puede enseñar la palabra de Dios a alguien que desconoce y quiere conocer a Dios cuando tú lo único que sabes solamente es decir, ora, 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 ayuna o ve a congregarte y listo? ¿Cómo ministras tú a una persona si no conoces la palabra? ¿Cómo tú puedes darle consejos basado en la palabra si desconoces? ¿Acaso todo el evangelio solamente es decir, Dios te ama, Dios te perdona y ya? Hermanos, hay muchos casos que pasan, por ejemplo, les doy un ejemplo. ¿Cómo tú le puedes decir o cómo tú ministras a una persona que te dice, no, Dios no existe? Porque yo oré, porque yo busqué su presencia, pero a pesar de eso, mi hijo se fue de este mundo. ¿Cómo le explicas? ¿Cómo ministras tú eso? A ver, ahora explícale tú a esa persona que Dios es amor. A ver, tú ahora explícale a esa persona que Dios lo ama cuando él está muy resentido porque a pesar que oró, porque a pesar que buscó de Dios, su hijo o su hija se fue de este mundo. A ver, ministralo. ¿Me dejo entender? Nosotros necesitamos conocer mucho la palabra de Dios para tener siempre un consejo basado en la palabra de Dios. Si solamente te centras tú en que todo es Dios te ama, Dios te perdona, ora, canta alabanza, ve a congregar y listo. Hermano, no todo es eso. Claro que sí. Dentro de todo el evangelio que Jesús nos ha dejado aquí, las enseñanzas, claro, habla de amar, habla de perdonar, pero también, hermanos, nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Ustedes, como esposos que son, dirigiéndome a los varones, como esposos, saben las normas, por así decirlo, que nos ha dejado Jesús para nosotros, para los varones, para los esposos, cómo tienen que comportarse con sus esposas, cómo tienen que ser con sus hijos, ¿lo saben? Ahora ustedes, refiriéndome a ustedes, las damas, mujeres como esposas, ¿ustedes saben las normas que tienen que cumplir también con sus esposos y con sus hijos? Ahora, ustedes, hijos,
¿Saben qué es lo que tienen que hacer con sus padres? ¿Las normas que tienen que cumplir hacia su padre? Ahora, si no lo conocen, ¿cómo piensan adorar a Dios? Aquí va el otro punto. Muchas personas solamente adoran a Dios en verdad. Todo lo que les puse de ejemplo hace un momento, estas personas lo conocen. Una persona puede ser muy conocedora de la palabra de Dios, un teólogo como se le dice, una persona que ha estudiado a profundidad la Biblia, el contexto, los hechos históricos, etc. Conoce mucho la palabra de Dios, pero no adora a Dios en espíritu. Hay muchas personas que les gusta estudiar mucho la palabra de Dios y conocen mucho, claro que sí, pero no les gusta orar, no les gusta ayunar, no les gusta tener un tiempo a solas con Dios para cantar alabanzas. La pregunta es, ¿cómo esta persona puede ministrar a más personas o a otras personas si no tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo esta persona puede llevar el Evangelio o puede adorar a Dios si no lo adora en espíritu? Solamente lo está adorando en verdad. ¿Saben por qué es fundamental estos dos, hermanos? Cuando una persona solamente tiene puro conocimiento de la palabra y no tiene el Espíritu, ¿cómo tú puedes convencer de pecado, justicia y juicio a alguien? Si se supone que es el Espíritu Santo quien convence. Pero si el Espíritu Santo no mora en ti, ¿cómo lo haces? Les pongo un ejemplo sencillo. Una persona que es conocedora de la palabra de Dios, que puede ser un teólogo, que conoce mucho la palabra de Dios, esa persona se puede apartar, ¿verdad? Ya no congrega nada, se puede apartar. Pero el conocimiento que adquirió lo tiene. ¿Puede seguir hablando de Dios? Claro que sí. Pero todo lo que va a hablar, todo lo que va a decir, solamente van a ser palabras humanas. ¿Esas palabras van a edificar? No. ¿Esas palabras van a restaurar? No. Sus palabras, ¿saben lo que van a hacer? Van a ser como un golpe para otras personas. La palabra de Dios dice que no importa si tienes ministerio, si tienes dones, pero si no tienes amor, no eres nada. Vas a ser como un metal que resuena. Ahora, para tener el amor, tenemos que tener a Dios en nuestro corazón. Y los frutos del Espíritu Santo es el amor. ¿Me dejo entender? Y entonces ya estamos comprendiendo por qué Jesús dijo que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren tanto en espíritu como en verdad. No solamente en espíritu o no solamente en verdad. Busca en ambos, amados hermanos, porque esa es la forma correcta de adorar a Dios. Adorar en espíritu, buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo en tiempos a solas, cantando alabanzas, conversando con Él, para conectar tu espíritu con Él, para que tu espíritu crezca y esta carne mengue, esta carne se reduzca. Y también adorarlo en verdad. Adorarlo en verdad es conocer su palabra, creer en su palabra y ponerlo por obra y cumplirla. Eso es adorar en verdad y eso es adorar en espíritu. Hermanos, eso es la manera correcta. Esa es la forma correcta. Ustedes han preguntado en algún momento, ¿por qué muchas personas lloran tanto cuando están cantando alabanzas o cuando están orando? ¿Por qué lloran? ¿Se preguntaron en algún momento eso? Como les comenté hace un momento, ayer meditando con mi esposa, llegamos a este pensamiento y les quisiera compartir, ¿no? Les quisiera compartir. También para que ustedes puedan meditarlo. Tal vez pueda estar equivocándome, tal vez eso no sea, pero ustedes, hermanos, cuando han estado congregando o en casa a solas, cuando han estado orando y cantando alabanzas y se han quebrantado, ¿ustedes han preguntado en algún momento por qué me quebranto? Sé que me van a decir porque siento la presencia de Dios. Está bien, pero ayer meditando llegamos a una conclusión que va más allá de eso. Llegamos a la conclusión de que cuando una persona se quebranta,
cuando está en oración, cuando está cantando alabanzas, ¿no? Cuando está buscando adorar a Dios en espíritu, o cuando está escuchando una prédica y llora porque la palabra le llegó en su corazón y comienza a llorar, ¿saben qué pasa en ese momento? Es que el espíritu nuestro conectó con el espíritu de Dios. Y nosotros, al quebrantarnos, lo hacemos porque nos sentimos en nuestra hábitat. Nos sentimos que de este lugar soy, del reino de Dios, ahí pertenezco. Es por eso que el ser humano se quebranta, porque en este lugar, en este mundo, nosotros no pertenecemos. Y justamente su palabra de Dios dice eso: aborrece todo de este mundo. Que aborrezcamos este mundo. Carga tu cruz y sígueme, dice. Porque los que aman este mundo, su vida la perderán. Mas los que aborrecen en este mundo, su vida la guardarán, dice su palabra. Y entonces, ¿por qué tenemos que aborrecer este mundo? Porque nosotros no pertenecemos aquí. Pertenecemos en el reino de Dios, en los cielos, juntamente con Él. Es por eso que cuando nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios, nos quebrantamos. Porque de ahí somos. Porque de ahí pertenecemos, porque de ahí venimos. Es ahí donde nosotros nos sentimos seguros, en confianza. Es porque ahí estamos juntamente con nuestro Padre. Es por eso que nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser se quebranta, porque desea estar en la presencia de Dios. ¿Ven? Qué hermoso, hermano, es cuando uno medita y reflexiona en la palabra de Dios. No lo sé, hermanos, pero espero que esta palabra les sirva de bendición realmente para sus vidas. Es lo que más deseo y anhelo. Dios tomará el control en nuestra vida. Él nos va a enseñar a cómo adorarle de una forma correcta, como Él quiere, como Él busca y como Él se lo merece. Adorar en espíritu es conectar nuestro espíritu con Él. Adorar en verdad es creer que existe nuestro Dios, es creer en su palabra y ponerlo por obra. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Que esta palabra quede guardada en nuestro corazón, que esta palabra quede guardada en nuestro ser, para ponerlo por obra. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra. Amado Padre, realmente te agradecemos por esta enseñanza, por estas palabras que tú nos has hablado, Señor. Realmente gracias. Amado Padre, te pedimos perdón, Señor, porque tal vez hasta el día de hoy no te estamos adorando como tú quisieras o como tú lo mereces. Perdónanos, Señor, porque tal vez dentro de nuestra ignorancia, dentro de nuestro desconocimiento, creemos que estamos haciendo las cosas bien, cuando realmente no es así. Es por eso que es muy necesario e importante estudiar tu palabra, Señor, porque el diablo, como tentó a Jesús cuando estuvo en el desierto, él va a agarrar la palabra tuya, la verdad, y la va a transformar en mentira para engañarnos. Y muchas veces nosotros creemos de que solamente adorarte en espíritu está bien con eso, o solamente adorarte en verdad está bien con eso, cuando eso no es correcto. Tú buscas verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores son los que te adoran tanto en espíritu como en verdad. Y nosotros queremos ser esos verdaderos adoradores, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a adorarte en verdad. Ayúdanos a adorarte en espíritu. Ayúdanos, Señor, a ser esos verdaderos adoradores. Ayúdanos, amado Padre. Que esta palabra, que esta enseñanza se quede guardada en nuestros corazones, Señor. Y que lo pongamos por obra. Gracias, Padre. La gloria y la honra siempre será para ti, Señor. Toda la gloria y la honra siempre será para ti. Bendito sea tu santo nombre, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Bendiciones.